Quan vulguis, Gerard. Olga, pots confirmar que se sent bé? Sí, se sent perfectament. Perfecte. És que se'ns ha desconnectat el micro i no sabia si anava bé o no. Bon dia, buenos días. Fas en català o en castellà? Ho faré en castellà. Benvinguts a la sessió del Fòrum de Malalties Autoimmunes i aquesta és una sessió bibliogràfica, podríem dir, en la qual el Santi discutirà un paper, un article que es va publicar recentment sobre precisament la Covid, però centrant-se en malalties autoimmunes. Sabeu que hi ha un registre de la CEMI, de la Societat Espanyola de Medicina Interna, multicèntric, amb una quantitat de pacients amb infecció per SARS-CoV-2 molt important, ingressats en els serveis de medicina interna de molts hospitals espanyols, i en els quals el doctor Manu Rubio de Bellvitge fa unes setmanes ens va presentar algunes de les publicacions que s'havien generat a través de l'explotació de dades d'aquest registre. Llavors, una de les últimes que ha sortit és precisament el que fa referència a malalties autoimmunes. Val a dir que ens vam posar en contacte amb els signants de l'article, però, en fi, de forma sorprenent van declinar, diguéssim, o connectar-se per presentar l'article i llavors vam decidir que l'article tenia suficient interès com per, de totes maneres, presentar-lo nosaltres. Llavors, per això li hem demanat al Santi que fes una revisió crítica de l'article i que ha estat tutoritzada per la Gemma Lledó. Llavors, Santi, quan vulguis. Molt bé, doncs a veure, compartim pantalla. Aquí. Molt bé, perfecte. Esteu veient la pantalla. Molt bé, perfecte. Bé, doncs, com m'ha dit Gerard, gràcies Gerard, jo soc Santi Vicente, soc resident de Medicina Interna a l'Hospital de Tortosa, soc rotant extern i he fet aquesta revisió del darrer article que s'ha tret del registre semi-Covid i que parla de malalties autoimmunes i Covid. I per a fer-la m'ha supervisat i m'ha tutoritzat en tot moment Gemma Lledó. Llavors, passaré al castellà, així me entenderéis los que venís de fuera y tal. Primero de todo, empezaré explicando un poco qué es el registro semi-Covid. En marzo de 2020, como todos bien sabéis, tuvimos un cambio que afectó de forma directa a nuestro día a día, a nuestra forma de trabajar. Apareció una enfermedad nueva y ante esta enfermedad nueva lo que teníamos eran muchas dudas y muchas incertidumbres. Nos encontrábamos ante una enfermedad que no sabíamos cómo afectaría a nuestros pacientes, que no teníamos ningún tipo o muy escasas evidencias de cómo manejarla o de qué cosas hacer específicamente en autoinmunes, pues con nuestros pacientes con inmunosupresores, con enfermedades autoinmunes, y un poco a consecuencia de intentar suplir estos vacíos de conocimiento que teníamos, se pusieron en marcha distintos registros para empezar estudios que nos dieran un poco de luz a todo este tema. Uno de ellos fue el registro semi-Covid, en el que desde el 1 de marzo de 2020 se empezaron a meter pacientes que como criterios de inclusión tenían que cumplir que fuesen mayores de 18 años, que tuviesen diagnóstico de COVID-19 y que hubiesen tenido necesidad de ingreso en el hospital. De cada uno de estos pacientes se recogieron 300 variables y participaron 137 hospitales de todo el estado. Es un registro que a día de hoy aún continúa y a fecha de hoy se incluye 25.000 pacientes. Tiene 700 investigadores que están trabajando en él y ya se han extraído 42 publicaciones. Entonces, como digo, no? com diu Carles Porta, el que intentarem és posar una mica de llum a la foscor, que tantes vegades l'ha esmentat Gerard darrerament.
Uno de estas 42 publicaciones que se sacaron fue esta, que se publicó recientemente y que nos habla de las enfermedades autoinmunes y el COVID. Entonces, en este estudio, el registro se hizo cuando el registro semi-COVID aún tenía 13.940 pacientes, es decir, para este estudio que se ha publicado ahora, se analizaron solo los pacientes recogidos entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2020, como digo, con estos criterios de inclusión, y ellos se dividieron en dos grupos. Aquel grupo sin enfermedades autoinmunes, que eran un 97,4%, la gran mayoría, 13.578 pacientes, y el otro grupo que eran aquellos diagnosticados de una enfermedad autoinmune sistémica, que eran el 2,6%. El objetivo fue comparar en ambos grupos si existían diferencias en cuanto a la mortalidad, a la necesidad de UCI o de ventilación mecánica, o si había diferencias en las complicaciones. La necesidad de UCI o de ventilación mecánica, ellos en el trabajo, digamos que se refieren a ello como composite outcome, ¿no? Porque quiero suponer que en algunas circunstancias como diría, la necesidad de ventilación mecánica no requirió necesariamente un ingreso en UCI, pues por necesidades estructurales o por el motivo que sea. Y cuando decimos que incluyen enfermedades autoinmunes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, ellos nos desglosan enfermedad por enfermedad todos los pacientes que se incluyeron. Y vemos que sobre todo, ellos dividen como en tres grupos, enfermedades autoinmunes clásicas, otras y una miscelánea. Las más frecuentes que vemos arriba eran la artritis reumatoide, que había 113 pacientes, el lupus, que había 23 pacientes, el Sjögren primario, la esclerosis sistémica, vasculitis. No me entretendré en leerlas todas, pero aquí están. Y en el grupo de otras, pues lo más frecuente era la polimialgia reumática o las espondiloartropatías. Como veis, excede también, me refiero, se incluyen algunas enfermedades que escapan un poco a nuestro campo, pues como la miastenia, la hepatitis autoinmune, pero bueno, que merecen el calificativo de enfermedad autoinmune sistémica. Lo primero que se hizo, como siempre que hacemos un estudio, es hacer un descriptivo de ambos grupos y ver qué características tenían en cuanto a las 300 variables, como he dicho, que se recogieron. Aquí en esta tabla he puesto solo las variables en las que se vio que había una diferencia entre el grupo de enfermedades autoinmunes y el grupo sin ellas. Y la primera variable de las 300 en la que se encuentra una diferencia es la edad. La edad en los enfermos ingresados sin enfermedades autoinmunes será ligeramente inferior a los pacientes con autoinmunes. ¿Qué motivo le podemos dar a esto? Es todo hipotetizar, por supuesto, pero yo sospecho, creemos que es por el efecto acumulativo, es decir, las enfermedades autoinmunes, como sabéis, la mayoría se suelen diagnosticar, con excepciones, pero el lupus en edades más bien jóvenes, ¿no? 40, 50 años. Por efecto acumulativo, si en un corte transversal de personas de 70 años, seguramente será más probable encontrar una enfermedad autoinmune que en un corte transversal de personas de 30 años. Yo creo que podría ser esta la justificación, pero ya digo que esto es hipotetizar. En segundo caso, el sexo. De los pacientes incluidos en el registro, 42% eran mujeres, es decir, había más hombres ingresados. Esto ya lo sabemos de otras series, ¿no?, que nos indican que los hombres tienen un 60%. Respecto a las mujeres, los hombres ingresan más y tienen más mortalidad. Y en el grupo de enfermedades autoinmunes, como veis, el porcentaje de mujeres es mayor, que creo que no es ninguna sorpresa ni ninguna novedad para nadie. La siguiente variable es el índice Charlson, que para quien no lo conozca es un índice que mide la comorbilidad, y vimos que en los pacientes con enfermedades autoinmunes también era mayor. Cuando se pregunta por si tienen patología respiratoria, también vemos más porcentaje en el grupo autoinmune. Y claro, ¿qué es patología respiratoria? Pues aquí se pueden incluir muchas cosas, desde asma, EPOC, hasta una neumopatía intersticial. El motivo por el que en las personas con enfermedades autoinmunes sea este porcentaje mayor, podemos aventurarnos a hacer hipótesis, pero también los desconocemos. Una de ellas es que, como sabemos,
muchos de nuestros enfermos pues, acaban teniendo neumonías intersticiales o algún tipo de afectación pulmonar, ¿no? Entonces, tal vez sea este el motivo que justifique este ligero aumento de porcentaje de patología respiratoria. Y en cuanto a los fármacos, que es las otras variables en las que se vio diferencia, cosas muy obvias, ¿no? Que en el grupo de las enfermedades autoinmunes clásicas el consumo de antipalúdicos era mayor. Pues bueno, esto no es ninguna sorpresa para nadie. O el consumo de corticoides, ¿no? Que en los pacientes con autoinmunes entre el 50 y el 44% los tomaban de forma habitual. El uso de fármacos modificadores de la enfermedad convencionales, pues también obviamente vemos una diferencia que nos sorprende. Y el uso de inmunosupresores biológicos, pues también. Muy bien, una vez hecho este análisis descriptivo, el siguiente paso es mirar las variables outcome, ¿no? que hemos dicho antes, la mortalidad, el ingreso en UCI, la necesidad de ventilación mecánica y otras variables y ver en cuáles de ellas hay diferencias entre el grupo autoinmune y el grupo sano, ¿no? Y cuando se hizo este análisis se vieron estas 5 variables con diferencias. La primera fue el hecho de tener complicaciones durante el ingreso, con una P menor de 0,5, una P significativa. La segunda fue tener fracaso renal agudo. La tercera, tener enfermedad tromboembólica, TEP o trombosis venosa profunda. Y cuando miramos las variables de muerte y de composite outcome, también se vio que los pacientes con enfermedades autoinmunes tenían un porcentaje un poco mayor. Por ejemplo, en el de muerte, vemos que en el grupo inicial, en el grupo sano, es del 22% y en el grupo autoinmune es del 30 y del 36%. Y el composite outcome, que incluye necesidad de ventilación mecánica e ingreso en UCI, pues igual, en el grupo sano 27% y en el otro 38%. Visto todo esto, uno puede pensar, claro, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Los pacientes con enfermedades autoinmunes, si recordamos, no tenían las mismas características que los pacientes sin ellas. Tenían más comorbilidades, tenían más edad, había más mujeres. Entonces, se sospecha que aquí puedan entrar en juego algunas variables que actúen como variables de confusión y que realmente estos resultados, estas diferencias en cuanto a mortalidad y ventilación mecánica pudieran deberse no a la enfermedad autoinmune en sí, sino a algún factor, alguna otra variable externa que no estuviésemos controlando. Pues como digo, la edad, las comorbilidades, el consumo de corticoides, por poner un ejemplo, ¿no? Y cuando en el análisis, en los estudios nos encontramos ante una situación así, ante este escenario, lo que hay que hacer es un análisis multivariante, que es lo que se hizo en este caso. Entonces, para ajustar estas 3 variables en función de otras posibles confusoras, lo primero que hay que hacer es identificar qué variables pueden ser confusoras, es decir, qué variables de forma independiente pueden estar relacionadas con la mortalidad, la necesidad de ventilación mecánica o las complicaciones, independientemente de tener una enfermedad autoinmune o no. Y esto es lo que se hizo. Y cuando se hizo, aquí tenemos la tabla en la que se recogieron todas las variables en las que se vio que influían de una forma u otra en estas variables. La primera fue la edad, que no es ninguna sorpresa para nadie, que a más edad, mayor mortalidad, necesidad de ventilación y complicaciones. La siguiente fue el sexo. En este caso es el sexo masculino el que predispone a peor pronóstico. La tercera fue la población, el hecho de ser población de origen latinoamericano, que es algo que a veces en los compañeros de interna hemos comentado, aunque no se vio diferencias en cuanto a la mortalidad, pues sí en cuanto a la necesidad de ventilación mecánica. Otra fue el índice de Bartel, que mide la dependencia, y otras variables como hipertensión, dislipemia, obesidad, hecho de tener patología respiratoria previa, hecho de haber sufrido un trasplante, el índice de Charlson, y hay una que me la he dejado porque merece especial consideración, que es el consumo habitual de corticoides. Como veis, cuando calculan el odds ratio es de 1,8, es decir, según este análisis, el 80% de los pacientes de la base de datos en conjunto,
los que toman corticoides de forma crónica tienen un 81% más o menos de probabilidad de muerte, un 54% de necesidad de ventilación mecánica y un 39% de sufrir complicaciones. Esto es muy relevante. Aquí es más gráfico, ¿no? He puesto todas las variables que digo que se identifican, que están relacionadas de forma independiente con la mortalidad para después poder hacer el ajuste. Pero merece especial consideración, como os he dicho, los corticoides. De esto, luego lo discutiremos más, se han hecho más estudios, contrastaremos la bibliografía, pero es, digamos, una de las primeras sospechas, una de las conclusiones secundarias que se sacan del estudio y la única limitación que sí que estuvimos comentando con Gemma que vemos es que no se habla de dosis en el estudio. Simplemente la variable es corticoides sí o corticoides no. Luego lo desglosaremos más, ¿vale? Porque esto creo que es suficientemente relevante. Entonces, cuando comparamos mortalidad, ventilación mecánica y complicaciones y ajustamos por todas estas variables confusoras, ¿qué nos encontramos? Pues que no hay diferencias estadísticamente significativas. Es decir, el hecho de tener una enfermedad autoinmune por sí misma no aumenta el riesgo de mortalidad, de ingreso en UCI o complicaciones. Si está aumentado es porque tienen otras características, el hecho de tener más comorbilidades, consumo de corticoides, etcétera, que les puede predisponer, pero no por la enfermedad autoinmune en sí, que es una de las conclusiones centrales del estudio. También se miró el resto de inmunosupresores, a ver si tenían alguna relación con también estas tres variables. Y lo mismo, no se vio una asociación estadísticamente significativa. Por tanto, ¿qué tres conclusiones podemos sacar del registro SEMICOVID y el artículo que se ha publicado? La primera, que las enfermedades autoinmunes por sí mismas no son un factor de riesgo de mortalidad, ni de complicaciones, ni necesidad de ventilación mecánica si ingresas por COVID-19. La segunda, el tratamiento con corticoides parece asociarse a un peor pronóstico. Tercera, el uso de hidroxicloroquina y fármacos modificadores de la enfermedad no se asocia a un peor pronóstico. Muy bien, hasta aquí el análisis del registro SEMICOVID, ¿no? Y ahora lo que haremos es cada una de estas tres conclusiones, desgranarlas una por una y contrastarlas con el resto de bibliografía. Y empezamos con la primera, ¿no? Las enfermedades autoinmunes por sí mismas no son factores de riesgo de mortalidad. El ejercicio de hacer un análisis bibliográfico de esto, si para algo me ha servido, ha sido para ver que muchas veces puedes buscar bibliografía que te demuestre lo que quieras, porque con frecuencia hay cosas contradictorias, pero bueno, lo bonito de todo esto pues es analizarlo con lupa, mirarlo bien, intentar ver de qué te puedes fiar más o menos en función de varias cosas, ¿no? Y el primer artículo del que hablaré es este, que dice justamente lo contrario. Mirad, ¿no? Dice, los pacientes con enfermedades autoinmunes, especialmente los tratados con rituximab, encima, ¿no? Que de esto hablaremos luego también, tienen un mayor riesgo de neumonía severa por SARS-CoV-2. Vale. Tuvo una N de 2315, pero si nos leemos detenidamente, ¿qué vemos? Vemos que no hacen un análisis multivariante y que el grupo de enfermedades autoinmunes tiene edad más avanzada y tiene más comorbilidades. Entonces, un poco concluyen lo mismo que nuestro estudio, lo que pasa es que se quedan a mitad, ¿no? No van más allá. Entonces, aquí seguramente hay variables de confusión que no han estado controlando, ¿no? Y que en el artículo del registro SEMICOVID sí que se ha controlado. Por tanto, no nos creeríamos lo que nos dice este artículo. El segundo artículo, y lo conoceréis porque en la lista de autores vemos nombres conocidos, ¿no? Gerard Espinosa, Georgina Spiegel, María Cinta Cid, Ricard Cervera. ¿Qué concluyó este estudio que conocéis bien? Pues la primera conclusión a la que llegó fue que no hay diferencias en la mortalidad, es decir, coinciden con el registro SEMICOVID, pero la siguiente conclusión fue
que parecía que los enfermos, la gente que padecía enfermedades autoinmunes, tenía un riesgo menor de necesidad de intubación o de ventilación mecánica. Y aquí hay un gráfico en el que se ve de forma visual, ¿no? En la columna de la derecha son los pacientes sin enfermedades autoinmunes y la izquierda con. Y el cuadro que es azul intenso, azul oscuro, y el cuadro así de color naranja calabaza, son los que identifican... Sí, se mueve el cursor. No. Bueno, estos dos cuadros indican... He perdido el cursor, sí, dos. Ah, vale, sí, perfecto. Indican el porcentaje de personas que requirieron. Este es ventilación mecánica y el naranja es ingreso en UCI y este es mortalidad. Mortalidad no hubo diferencias, pero necesidad de ventilación mecánica, pues sí. Es un estudio que tenía una N de 175 pacientes. Es un estudio unicéntrico en el que se incluyeron pacientes del Hospital Clínic. Y es decir, lo que hemos dicho, ¿no? Coinciden que no hay diferencias entre la mortalidad, pero divergen el resto. Entonces, claro, ¿qué hacemos con esto, no? Aquí hay una diferencia y al final en ciencia siempre predomina la objetividad, ¿no? Y analizar de forma fría sin dejarte llevar por otras cosas y analizar bien los datos. En primer lugar, es un estudio unicéntrico versus el del semi-COVID, que es multicéntrico. Las enfermedades autoinmunes son iguales, tanto si estás en un comarcal de Soria como si estás en el Clínic, la subfisiopatología es la misma. Lo que a veces no es diferente es el manejo que se hace en cada centro de cada una de ellas. Y este podría ser uno de los motivos que, puestos a hipotetizar, podría justificar tal vez esta diferencia. Puede ser que los pacientes en el Clínic se observaron de una forma más estrecha, se hizo un control clínico más estrecho y por ello la necesidad de ventilación mecánica fue diferente. Puede ser que el perfil de enfermedades autoinmunes del Hospital Clínic sea diferente al de otros sitios, me refiero en el sentido del porcentaje de cada tipo de enfermedad autoinmune. Puede ser que la complicación, el nivel de complejidad de los enfermos sea diferente, o incluso que se haga un uso más racional de los corticoides respecto a otros centros y que eso pudiera estar teniendo alguna consecuencia, ¿no? Son simplemente hipótesis que nos llevarían a intentar justificar por qué sí que se vio esta diferencia en este estudio. Y luego, revisando más bibliografía, pero ya no entraré más detenidamente, sí que hay otros artículos, son de Italia, estos que he puesto aquí, que dicen lo mismo, llegan a la misma conclusión, que las enfermedades autoinmunes por sí no son un factor de riesgo de mortalidad ni de necesidad de complicaciones ni mal pronóstico, vaya. Vale, la segunda conclusión. El tratamiento crónico con corticoides se asocia a peor pronóstico. Pues sobre esto, como era suficientemente relevante, del mismo registro semi-COVID se sacó una publicación que es muy reciente, en diciembre de 2021, y que concluye exactamente eso, pero como digo, en este caso ya focalizada, ¿no? Como el objetivo del artículo ha sido analizar esto. Ojo, tampoco habla de dosis, tampoco la variable es corticoides sí o no, que es la que se recogió en el registro, pero no tenemos dosis. Pero ven también un odds ratio de un 1,89 de aumento de mortalidad. No vieron diferencias, que esto también es importante, en mal pronóstico entre los pacientes que tomaban inhibidores de la calcineurina y los que no. Esta es la curva de Kaplan-Meier. En rojo son los que toman corticoides y en azul los que no. Veis que empieza en 70%, que a priori puede que parezca magnificado, pero no. Y estos son otros estudios también que concluyen un poco lo mismo. Por ejemplo, en el número 1 se vio esta asociación, pero en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, esto es una paradoja interesante o incluso bonita, diría, ¿no? de la medicina, ¿no? ¿Cómo puede ser que los únicos fármacos que tuvimos, que demostraron que hacían algo
que nos servían para tratar el COVID y que disminuían el riesgo de mal pronóstico, ahora vemos que son un factor de riesgo. Y la respuesta a esto, la clave yo creo que está en el curso de enfermedad, en la fisiopatogenia del COVID-19. Como sabéis de sobra, porque bueno, sois internistas y esto lo habéis escuchado más de una vez, el COVID tiene dos fases, una fase virémica y una fase inflamatoria. En la fase inflamatoria es, digamos, la que te compromete a nivel respiratorio y la que implica el mal pronóstico y los desenlaces fatales. Entonces, en esta fase inflamatoria, el corticoide actúa como terapia. Pero antes de la fase inflamatoria, en la fase viral, el corticoide puede actuar como un factor de riesgo. Intuyo que por el hecho de que el corticoide es un inmunosupresor que inhibe la respuesta inmunitaria a muchos niveles, ¿no? Humoral, celular. Entonces, en la fase viral en la que hay una replicación activa del virus, digamos que si la inmunidad, la primera inmunidad que tiene que frenar la replicación del virus se ve mermada por el motivo que sea, en este caso por haber tomado corticoides, tal vez la fase virémica sea más explosiva y luego ello conlleve a una fase inflamatoria pues también más severa. Es, como digo, es la hipótesis, ¿eh? Y es lo único que nos podría justificar esta diferencia que vemos. Y por último, el uso de hidroxicloroquina biológicos no se asocia a mayor mortalidad. Hablando de este tema con Gemma, lo que sí que vimos es que a ella le sonaba que el rituximab, había algún estudio que había visto que sugería que estaba asociado a enfermedad más grave. Este es uno de los estudios que lo dijo, pero fijaos que es un estudio de serie de casos. Es un estudio que sugiere esta relación y como digo, es la limitación de que es una serie de casos y no es un estudio analítico. Entonces, lo mismo, cuando revisamos más bibliografía sobre el tema, vemos que el resto de cosas publicadas van más en la línea de lo que dice el registro semi-COVID, que el rituximab, estos dos hablan específicamente del rituximab y de los biológicos, no afectan al pronóstico de la enfermedad. Y el estudio que más me gustó fue este, porque es un estudio muy grande, como veis, 7.391 casos que llevan biológicos y 74.000 controles, una cohorte hecha en Massachusetts, que demostró exactamente lo mismo, ¿no? Que los biológicos no estaban asociados con mayor riesgo de tener COVID-19 y que la relación entre las tasas de mortalidad entre los dos grupos eran similares. Esto es la evidencia, aquí lo desglosa por cada uno de los inmunosupresores, pero como veis, en ninguno de ellos las diferencias son estadísticamente significativas. Muy bien, hasta aquí hemos hecho un análisis bibliográfico extenso, ¿no? Y ahora, bueno, terminaremos la sesión, nos iremos a consultas, nos iremos a la planta, nos encontraremos con pacientes y pacientes que toman corticoides, pacientes con biológicos y tendremos que responderles, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacemos con vosotros, no? Hoy mismo, ahora cuando vayamos con Gerard a la consulta, algún lupus lo llamaremos por teléfono y tendrá COVID, seguro, ¿no? Y nos preguntará, ¿qué hago con los corticoides? ¿Qué hago con el Dolquine? Pues para responder a todo esto nos hemos ido a las guías, a ver qué dicen las guías y lo contrastaremos con las conclusiones a las que llega el registro semi-COVID. La primera guía que hemos revisado es la EULAR. Estas recomendaciones se hicieron en mayo de 2020 y se han actualizado en enero de este año y es una tabla de 13 recomendaciones de las que a nosotros nos interesan estas 3 que las amplío aquí para que se vean mejor. La primera yo creo que es una obviedad, pero no está de menos que la hablemos, Nos dice que los pacientes con enfermedades autoinmunes que no tengan COVID confirmado, aunque estemos en pandemia, tienen que seguir el tratamiento igual. El hecho de estar en pandemia no justifica modificar ningún tratamiento. La segunda conclusión importante nos dice que los pacientes crónicamente tratados con corticoides, este tratamiento se tiene que continuar. No hay evidencia que refuerce que quitar el tratamiento en el momento del diagnóstico de COVID-19 sea beneficioso.
¿no? Esto es importante, como digo, por las conclusiones que vemos en los otros estudios. Pero cuando reflexionan sobre esto, porque ellos son conscientes de que hay estudios que aparecen y que parecen que vean que el corticoides supone más riesgo, cuando reflexionan sobre esto, concluyen que lo que tenemos que intentar hacer es siempre mantener a la dosis más baja posible para proteger al paciente. Y claro, lo que no hicieron es hacer una recomendación EULAR sobre esto en pandemia, porque esto de corticoide a la dosis más baja posible es ahora en pandemia, pero era antes también. Es una premisa básica del uso de corticoides, ¿no? En el corticoide de sobra sabemos que menos dosis es más siempre para el paciente. Y por último, el último punto nos dice que los pacientes con enfermedades autoinmunes, que están con FAMES, con modificadores de la enfermedad, el hecho de retirar o no el FAMES se tiene que individualizar. En general, no hay una evidencia fuerte que indique que retirar los modificadores de la enfermedad sea beneficioso para el paciente. Ya como he dicho, el corpus de la evidencia además nos lo demuestra, pero ellos son conscientes que hay casos concretos en pacientes hospitalizados, en pacientes graves que pueden tener algún otro tipo de complicación en la que si el paciente está de acuerdo o las circunstancias así lo requieren, pues se puede intentar quitar. Pero de forma sistemática a todos los pacientes no. Primero, porque no hay evidencia, y segundo, porque la mayoría digamos que la farmacocinética, la farmacodinamia de la mayoría de estos fármacos, el rituximab, por ejemplo, pues el hecho de quitar es un tratamiento semanal, y el hecho de quitar una dosis semanal, si te han diagnosticado de COVID el lunes, quitártela del domingo, digamos que farmacocinéticamente tampoco tendría mucho sentido, ¿no? O fármacos que son mensuales, pues lo mismo. Otra guía que nos hemos revisado es la del American College of Rheumatology, y aquí nos llega a conclusiones un poco diferentes. Pues nos dice que en el momento del diagnóstico ellos sí que aconsejan retirar inmunosupresores temporalmente durante 2 semanas y reintroducirlos después de 10 días de recuperación de la enfermedad, ¿no? Pero con lo que tenemos, lo que nos dice la EULAR, con todo el análisis bibliográfico que hemos hecho y con todo lo que hemos estado viendo, nos permitiréis que dudemos de estas recomendaciones. No hay, digamos que en ciencia nunca hay cosas robustas, ¿no? Digamos, frases robustas que indiquen con mucha precisión esto seguro que es así, pero si tenemos que hacer un balance entre las dos guías, nosotros con Gemma lo estuvimos hablando y nos dejaríamos más llevar por las recomendaciones del EULAR. Entonces, en conclusión, para ahora cuando terminemos y tengáis a vuestros pacientes, les podemos informar de que sus enfermedades autoinmunes no les exponen a un mayor riesgo de mal pronóstico de COVID que la población general. Les tenemos que decir que el tratamiento con corticoides puede que sí que les exponga a un cierto mayor riesgo de mala evolución, ojo, pero no está justificado que lo retiremos, se debe mantener a la dosis mínima necesaria. Y los inmunosupresores convencionales y biológicos parecen ser seguros, no hay evidencias que apoyen su retirada y en casos concretos, pues individualizar. Bueno, esto es todo ya. No sé si està Mariona Cid conectada i coneix esta ciutat. Bueno, és Tortosa, que és d'on vinc jo, que soc resident allà, i gràcies. I si voleu ara podem comentar o podem parlar una mica més d'això. Molt bé, perfecte. Posa't escape? Sí. Fantàstic. Aquí. Dejar de compartir. Vale, molt bé. Moltes gràcies. La veritat és que me ha gustado mucho el esquema de la presentación. Primero con la revisión crítica del artículo, explicando los resultados, pero también intentando explicar por qué salían algunos de estos resultados. La revisión bibliográfica que ha venido después. El contrastar, digamos, diferentes tipos de estudios con diferentes, probablemente, diseños. Y finalmente, la revisión de las guías, ¿no? Y
también la paradoja que a veces pasa con las guías y que nos hemos encontrado ya, en fin, de forma más o menos continua, que dependiendo del tipo de guías, las conclusiones no son exactamente las mismas, ¿no? Y que muchas veces se basa más en opinión de expertos o en la prudencia probablemente a la hora de hacer las guías y no tanto en la evidencia, ¿no? En la experiencia más que en la evidencia en este caso, en la cual seguramente aún estamos aprendiendo. Yo una conclusión que no has puesto también y que me ha llamado la atención es que en el registro es el bajo porcentaje de pacientes con enfermedad autoinmune sistémica que necesitan ingresar, ¿no? En el registro semi-COVID, que era por alrededor de un 3%, creo, un 2 y pico por ciento, ¿no? Y esto fue una de las cosas que al principio de la pandemia nos dio mucho miedo, ¿no? De decir, ostras, nuestros pacientes que están tan inmunosuprimidos o inmunosuprimidos, con esta infección tan mala van a caer como moscas pobres, los vamos a ingresar uno detrás de otro. Y al final resulta que el porcentaje de pacientes, digamos, claro, en este caso ingresados, no es tan alta como nos pensábamos, ¿no? Y esto seguramente, hipotetizando, viene ligado a que también se infectaron menos, probablemente porque son más conscientes de su estado de inmunosupresión y quizás hicieron mejor las medidas de aislamiento, ¿vale? Y en segundo lugar, querría felicitar a Gemma, porque la verdad es que, en fin, yo creo que en fin, el esquema de la sesión y el revisar una u otra cosa y tal seguramente también te ha ayudado mucho en este sentido y creo que este sistema de tutorizar las sesiones es, en fin, me parece muy adecuado. No sé si Gemma quieres comentar alguna cosa más y damos paso a, si queréis comentar alguno de los resultados, hacerle alguna pregunta a Santi. Hola, ¿me oís? Sí, perfecto. ¿Sí? Vale. Bueno, gracias por tu comentario, Gerard. La verdad es que yo a quien tengo que dar las gracias es a Santi, porque Santi la verdad es que, pobrecito, le he dedicado todo el tiempo que he podido, pero no ha sido todo el que me gustaría. Uy, me escucho como en eco, está siendo un poco raro. Y Santi, yo te quería agradecer tu esfuerzo y felicitarte porque el trabajo, la verdad es que te he bombardeado artículos y que no me hayas dicho para, por favor, en algún momento cuando te he mandado no sé cuántos mil. Tienes una paciencia y una entereza tremenda. Ha sido un placer trabajar contigo y quería felicitarte por ello. Una cosa, la verdad es que aprovechando que hemos estado revisando un poco este tema, sí que es cierto que yo creo que lo has señalado muy bien, Santi, es que a veces las conclusiones que se establecen son contundentes, por ejemplo, con el tema de corticoides, pero creo que es muy importante tener presente la importancia de la dosis. Y en este sentido ya sabemos que no es lo mismo, ¿no? Un paciente que esté con 20 de corticoides que probablemente que esté con 2,5, ¿no? Entonces, a la hora de hacer, y ahí lo ha matizado yo creo que bien, ¿no? Que no, desde el punto de vista del pronóstico de cara a la infección, y sí que es cierto que a la hora de afrontar una fase virémica con altas dosis de corticoides, pues probablemente no se afronte igual, ¿no? con 20 de corticoides que con 2,5, y esto puede repercutir sustancialmente en lo que luego se va a traducir en la tardanza en el clearance viral y posteriormente en lo que puede ser el desencadenamiento de una respuesta inflamatoria exagerada, ¿no? Que es la que pone en riesgo vital al paciente. Entonces, bueno, es verdad que yo creo que en ese sentido es muy importante cuando dicen lo de los corticoides mantener la dosis, pero lo has dicho muy bien y fue lo que te comenté, uno de los principales criterios es menos es más, la mínima dosis eficaz. En cuanto a los inmunosupresores, pues es verdad que existe, ¿no? El miedo existía con el tema precisamente con el rituximab por cómo afecta a nivel de depresión de célula B y respuesta humoral, pero está la respuesta celular y probablemente pues esa sea esa salvaguarda que también tenemos con nuestros pacientes. Y nada, y la verdad es que poco más, porque yo creo que lo has dicho bien, hemos enfrentado un poco conclusiones de diferentes, pues la ACR, la EULAR, y lo que decíamos, a veces nos encontramos en esa situación difícil, ¿no? De encontrar conclusiones que pueden ser contrarias unas a otras, pero yo creo que cuando uno aplica el sentido común y sobre todo aprovechando que ya, entre otras cosas, llevamos 2 años de pandemia, pues creo que sabemos un poco, empezamos a ver cómo podemos manejar a nuestros pacientes en situación de pandemia para minimizar un poco
el riesgo, ¿no? y saber que, bueno, que en definitiva y como conclusión, que era una de las conclusiones contundentes y robustas, que por el hecho de tener una enfermedad autoinmune uno no tiene más riesgo necesariamente de tener una infección grave ni malos resultados, ¿no? O sea, de infectarse y además de tener malos resultados durante la evolución de la infección. Y no sé, la verdad es que, bueno, perdón por enrollarme porque creo que Santi lo ha explicado muy bien y ha sido un poco redundante. Gracias, Santi, nuevamente. Gracias. Molt bé, muchas gracias, Gemma. Yo un comentario más que quería hacer, y es que es una limitación, digamos, de este registro y una limitación también del estudio que se hizo aquí en el hospital, es que no se tiene en cuenta, aunque, en fin, quizás tampoco, quizás, no sé, potencialmente no puede no tener un peso muy importante, es el nivel de actividad, digamos, el grado de actividad de la enfermedad en el momento de pillar la infección. Entonces, el problema es que hay relativamente pocos estudios, aunque sí que empieza a haber, no tanto de enfermedad autoinmune en general, sino de enfermedad autoinmune en particular específicamente, ¿no? Pacientes solo con lupus, pacientes solo con antifosfolípido, pacientes solo con vasculitis, pacientes solo con otras enfermedades autoinmunes. Porque quizás esto también puede modular un poquito el nivel de inmunosupresión y puede modular también el nivel de tratamiento que ponemos. Y respecto al tratamiento inmunosupresor, yo creo que uno de los puntos en los cuales ha habido quizás un poquito más de controversia ha sido no tanto en los FAMES convencionales, sino en los biológicos y en particular en el Rituxi. Porque como ha presentado Santi, sí que es verdad que han aparecido algunos artículos en los cuales, hostia, parecía que la gente que había recibido Rituxi en los meses previos a pillar la infección sí que hacía formas más graves de la enfermedad, ¿no? Y luego ha habido otros artículos en los cuales aparentemente no jugaba ningún papel. Y en este sentido, como veo que Pepe está conectado, me gustaría que hiciese algún comentario al respecto y sobre todo de la experiencia que están teniendo ellos con los compañeros de Inmuno. Buenas, ¿se me oye? Hola. Bueno, a ver, ¿cómo empiezo yo? Porque es un poco... y con el doctor Cervera recuperado aquí, que gracias a las vacunas, yo no sé cómo voy a hablar yo ahora aquí, ¿sabes? Porque, claro, si no fuera por las vacunas, el doctor Cervera no hubiera tenido una fiebre de 2 horas. Me alegro un montón que esté aquí. Y PCR negativa, ¿no, Ricard? Sí, un potencial de aclaramiento viral tremendo. O sea, a ver, dicho esto, ahora viene, yo creo que será motivo, y yo creo que vamos a invitar a la doctora Egri en breve, porque tenemos ya los resultados de nuestros estudios y además queremos aprovechar para presentar la técnica o las técnicas que han hecho aquí para, en paralelo, en los pacientes en general, y luego han dedicado mucho esfuerzo los compañeros de inmunología a estudiar pacientes que tienen una inmunidad deficiente. Entonces, lo que quiero decir es que con todo esto han estudiado la inmunidad tumoral, la inmunidad celular por un mecanismo que es el habitual, que es un ELISpot basado en interferón gamma, y un COVID-TES, que es una prueba, o sea, es un método que encima pues, se ha hecho aquí en la casa y se ha fabricado aquí y que provee de los mismos resultados que el ELISpot, con lo cual es bastante novedoso y bastante más sencillo de realizar este estudio de la inmunidad celular. Dicho esto, hay que invitar a la doctora Egri y al doctor Juan a que nos comuniquen esto y los resultados que han ido obteniendo, pero yo voy a hacer spoiler, ¿vale? Si en un paciente con una autoinmunidad, que normalmente es corticoide y tratamientos citotóxicos que igual tocan un poco la inmunidad humoral y la celular, pero no la suprimen, se está viendo que hay una menor quizás respuesta humoral, pero en casi todos hay una muy buena respuesta celular, ¿sí? Y estamos hablando, ya no estoy hablando de lo que ha hablado aquí Santi, estoy hablando a partir de ahora qué, ¿no? de las vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto está bien, incluso en los pacientes en los que están depleccionados, que
que se decía y nos decían las autoridades o científicas en principio y luego las autoridades administrativas nos dijeron vacunar a todos los pacientes con que lleven rituximab porque son de extremo riesgo por algunos estudios que tú has mencionado, ¿no? Que probablemente tenían más mortalidad, otros han dicho que no, pero los que por si acaso tenían más mortalidad, vacunarlos ya. Nosotros no le dimos mucho el sentido a vacunarlos porque ya no se vacunan de neumococo, pues porque no tienen esa capacidad de producir anticuerpos, pero cuando se han hecho poquitos estudios más el nuestro, hemos visto que incluso con depleción cero estamos viendo una cierta capacidad de producción de anticuerpos. Si te puedo decir que nuestra serie es un 40%, de los poquitos que son, es un 40%. O sea, 4 de cada 10 produce anticuerpos a pesar de estar deplecionado con rituximab total. Pero sí que es lo que se ha encontrado en el resto de estudios que se han hecho hasta ahora, incluidos el nuestro, es que la inmunidad celular está totalmente activa o, digamos, preservada en todos ellos. O sea, la vacuna, al igual que el propio COVID, que no hemos de olvidar que la inmunización primaria es el COVID y mucho más rica que la vacuna, pero las vacunas generan una inmunidad celular persistente. Entonces, ahora viene el otro tema. Quiero decir que nosotros nos tenemos que creer, y está muy demostrado, y lo vamos a trabajar ahora un poquito en el trabajo que estamos haciendo ahora, que estamos escribiendo, que la inmunidad celular es la que nos preserva a toda la población. Obviamente que los anticuerpos sabemos que se van a ir y se van en la mayoría en 3-6 meses y que toda esta pandemia esté quedándose en casa, los millones de personas que están afectados están quedando en casa, probablemente no sea por la inmunidad humoral, en parte sí, pero no sea en total, debe ser por la inmunidad celular. Y una vez esto lo podamos, digamos, demostrar, pues podremos decir que incluso en los pacientes con autoinmunes que tienen la misma respuesta, ya no te digo un individuo inmunocompetente que presumimos que tiene más, y los estudios dicen que tiene más, pues la necesidad o no de vacunar a partir de ahora a los pacientes con enfermedades autoinmunes, ¿no? Y eso será, yo creo que en breve podremos por lo menos dar los resultados y especular un poco en esto. Yo creo que esto es así. Ahora ya veréis que, de todas maneras, yo no soy antivacuna, soy anti-revacuna no justificada. Se están viendo cada vez más casos ahora, aunque obviamente proporcionalmente en la población general son pocos, pero sí que son más de la cuenta, de unas reacciones bastante, digamos, inflamatorias, paradójicas, ¿no? Cuando sabemos que la vacuna está asociada a una gran, pues son vacunas tremendas, una gran estimulación inmunológica, con una gran hiperreactividad adenopática, en fin, que incluso se detecta en las pruebas, en la gente que se tiene que hacer pruebas en aquellos días, ¿no? Por PET. En fin, no sé si he contestado, queréis seguir algo más concreto, pero es un campo el que se abre ahora para, sobre todo nuestros pacientes que nos van a venir a preguntar qué hacemos a partir de ahora, porque yo tengo la inmunidad baja, ¿no? Bueno, yo os diría que la inmunidad celular está preservada por la vacuna en todos ellos. No estoy hablando de células deplectoras, quimioterapia, célula T, ¿no? Que esto sí que está claro que en oncológicos, etcétera, etcétera, tienen una capacidad, digamos, celular deficiente. Pero en nuestros pacientes, incluso en pacientes con tratamientos duros, la celular está preservada. En todo caso, Pepe, o sea, la idea sería que en población general tampoco se tendrían que revacunar. No, claro, menos. Yo soy osado para hablar de los pacientes que yo controlo, o sea, de los que yo hago en el estudio. Extrapolo a los de autoinmunes. Nunca me metería en pacientes inmunocompetentes que ya está demostrado que tienen mucha más, o sea, de base mucha más respuesta. Me voy a meter ahí porque ahí están las farmacéuticas y está la gente que va a tapar enseguida las entrevistas incluso los estudios científicos sobre la inmunidad celular. Esto es una lucha desde el minuto cero, o sea, de lo barato contra lo caro. Estamos proponiendo, lo digo porque también lo podemos avanzar y si nos lo aceptan es un buen foro para proponerlo, no sé si habrá alguien aquí de inmunología, pero estamos proponiendo hoy mismo el mecanismo in-house que se ha fabricado aquí como patentable para intentar, pero lo hemos patentado o lo vamos a intentar patentar, cómo
mecanismo de que si tenemos un enfermo de la población general vale, pero si es alguien en el que sospechamos que igual no le ha quedado una inmunidad celular, pues hacérselo primero y en función de lo que nosotros podamos decir al paciente si está bien o no inmunizado, mirarle también los anticuerpos, por supuesto, pero si está bien inmunizado, asumir o no asumir, ya veremos si se tiene que vacunar o no, pero por lo menos tener un screening. Es más, hacer un análisis preventivo para ver cómo está la inmunidad del individuo y a partir de aquí inmunizar, o sea, vacunar. Que la vacuna obviamente es bien eficaz. O sea. Molt bé. Perdón, Gerard, ¿puedo hacer una mínima observación? Bueno, aparte de la importancia de la respuesta celular, pero sobre todo yo creo que también probablemente las diferencias que vamos encontrando en sucesivos estudios respecto, ¿no?, a información confusa de más menos mortalidad, más menos riesgo. También es cierto que después de 2 años de pandemia, la sensación es que ahora tratamos mejor la COVID-19, ¿no? Quiero decir, si establecemos endpoints como muy duros de mortalidad, tiempo de hospitalización y demás, teniendo en cuenta que ahora es cierto que cuando el paciente ingresa, lo digo a la hora de comparar, pues esto, ¿no? Supervivencia, necesidad de ventilación mecánica y demás, yo tengo la sensación de que ahora cuando el paciente ingresa, enseguida se sabe clasificar de forma mucho más fehaciente en qué punto está de fase viral, más o menos solapada con inflamatoria o fundamentalmente inflamatoria, y actuamos de una forma mucho más precoz. Vamos, yo ahora que estoy en la planta COVID y llevo 4 semanas, no he ingresado a nadie en la UCI, más allá además de que son pacientes vacunados, ¿no? Y que está claro que ya sabemos que la vacuna juega ese efecto, pero incluso pacientes no vacunados que están ingresando, cuando se adoptan de forma relativamente precoz ciertos tratamientos que están protocolizados, también esto, pues ha supuesto un cambio sustancial. Lo digo de cara a que, claro, se van publicando, ¿no? Van apareciendo publicaciones secuenciales, ¿no? Y que probablemente parte también de estas diferencias en algunos matices, pues también se pueda deber a esto, ¿no? Sin más, era por volver también un poco a no solamente lo que es el concepto de paciente autoinmune, del tratamiento en el que está, sino incluso una vez que tiene la infección, cómo se está haciendo el manejo, no solamente en el paciente autoinmune, sino en población general. Muy bien. Molt bé. ¿Alguna pregunta más? Ricard, ¿algún comentario? Bueno, jo potser per acabar, en primer lloc, també moltes felicitats al Santi perquè ha fet una feina magnífica i m'ha agradat, a més, que ja estigui ben institucionalitzada la forma en què fem aquestes sessions bibliogràfiques amb el resident i la tutorització de l'estaf per donar-li un toc més rigor i una miqueta més de feina també al resident que s'ho mira, perquè ho faci, segur que ha revisat molts i molts treballs. Aquí ara ens hem anat desviant de molts temes. Cada vegada que es parla de la Covid realment entren ganes de dir moltes coses. Jo el que proposaria és que el tema aquest de la immunitat celular li dediquem una sessió. Olga planifica una sessió adequadament amb el Manel Joan i el Pepe perquè ens presentin aquests estudis de la immunitat celular que segur que són molt interessants, són disruptius i són molt importants. Però encara probablement no ens desviem del tema. El tema avui era les malalties autoimmunes i la seva major o menor gravetat per la infecció per Covid. I aquí la clau, i crec que aquest és el missatge per endur-se a casa, és el que ha comentat ara el Gerard fa un momentet. Dir malalties autoimmunes és barrejar pomes i peres, és barrejar moltíssimes malalties que de per si són diferents i inclús una mateixa malaltia com el lupus pot ser un pacient que tingui un lupito o pot ser un pacient que estigui en ple brot, amb activitat renal, hematològica, amb immunodepressors, amb ciclofosfamida o amb rituximab, que òbviament és molt diferent.
i una mica el sentit comú. És molt probable que aquell lupito que està amb hidroxicloroquina sigui exactament igual que qualsevol de nosaltres, sobretot si estem ben vacunats, i aquell pacient que està amb un lupazo, amb rituximab, amb immunodepressors, i aquell probablement té un potencial risc immens. Això és quasi de sentit comú i no calen massa estudis ni massa anàlisis de regressió logística o complexos per demostrar això. Per tant, doncs, recordem aquest concepte. Els estudis probablement han quedat d'aquesta forma i potser el que podem dir, a diferència d'altres grups poblacionals, no sé, els trasplantats renals, un risc immens, brutal, de que les coses vagin malament. Els trasplantats pulmonars, pràcticament mortalitat al 100%, això és un drama absolut. Els malalts globalment, pel fet d'estar etiquetat de malaltia autoimmune, probablement no, els han de considerar globalment com la resta de la població, però després s'ha d'individualitzar. Aquell lupus que estigui plenament actiu amb immunodepressors, doncs aquell té un risc segur. Aquella, no sé, una tiroïditis autoimmune, probablement té el mateix risc que qualsevol de nosaltres o que jo mateix, estant vacunat, tindrà segurament el mateix risc i la mateixa evolució. Aquest jo crec que és l'aspecte fonamental que ens hem de recordar. No serveix l'etiqueta global, malaltia autoimmune, sinó la situació concreta de cada pacient amb malaltia autoimmune, el grau de gravetat, d'activitat o de tractament immunodepressor que està rebent en el moment de la infecció. Molt bé. Res més. Moltes gràcies. Si no hi ha cap més comentari, ja hem arribat a les 10. Si us sembla, deixem aquí. De nou, felicitats al Santi i a la Gemma per aquesta sessió que jo crec que ha estat molt didàctica. La sessió de la setmana que ve és una sessió bibliogràfica que encara hem d'acabar de tancar i que ja us anunciarem de forma adequada, d'acord? Bueno, cuideu-vos. Adéu.